tratar de llevar un poco más allá el concepto de hipertensión arterial, asimilarlo en lo que significa como tal y dentro de lo que es el riesgo cardiovascular para la persona que la padece. La temática de esta plática, como puedes ver en esta diapositiva, va a pasar de lo que es el concepto de hipertensión arterial, que no significa cómo diagnosticar hipertensión arterial, que será tratado en otra plática, hacia lo que sería la evaluación del riesgo cardiovascular en las personas con hipertensión arterial. Vamos a hacernos la pregunta primero de si la presión arterial es simplemente un factor de riesgo cardiovascular o de daño renal incluso, es algo que contribuye a la aparición de la enfermedad, o si su sola presencia, como hace algunos años la Asociación Americana de Hipertensión propuso, indicaba ya un daño vascular presente, es decir, que la presencia de presión arterial sostenida elevada significa que ya hay daño vascular y que no nada más es un factor de riesgo cardiovascular. Y posteriormente vamos, como decíamos hace un momento, con un caso clínico, a la práctica de cómo evaluar el riesgo cardiovascular de las personas. La presión arterial es una constante vital que se va modificando a lo largo de la vida, tanto en hombres como mujeres. En esta ilustración podemos ver cómo la presión sistólica se va incrementando en ambos sexos. En la mujer sufre un incremento más marcado a partir de los 50 o 60 años que en el hombre, donde se va incrementando gradualmente, mientras que la presión arterial diastólica, que se va elevando a nivel poblacional de una manera sostenida hasta la edad de 50-60 años, posteriormente y debido a la rigidez arterial, se observa una reducción progresiva que hace que la presión diferencial entre la sistólica y la diastólica, que es la presión del pulso, se vaya incrementando conforme la persona va envejeciendo. Pero esto es lo que sucede a nivel poblacional. Y lo importante es que nosotros sabemos que las personas podrán mantener una cifra de presión arterial dentro de lo que consideramos normal a lo largo de su vida, o muchas de ellas van a desarrollar lo que consideramos hipertensión arterial. La relación que existe entre las cifras de presión arterial y el riesgo cardiovascular o de daño renal es un continuo. No es una situación en donde a partir de una cifra de presión arterial existe un incremento en el riesgo cardiovascular, sino que este incremento de riesgo cardiovascular empieza a aumentar desde las cifras que llamamos normales, como la podemos ver aquí en la diapositiva, desde 120 de sistólica u 80 de diastólica hacia arriba, y que se va incrementando conforme la persona va sufriendo una mayor elevación de la presión arterial a cifras normales altas por arriba de 130 a 85 en lo que sería la presión arterial con la medición tradicional de consultorio, y que esa línea roja que ponemos como límite entre lo que se considera todavía normal, aunque sea normal alto, y la aparición de la hipertensión arterial es algo totalmente arbitrario, pero que resulta del incremento significativo que hay todavía mayor a partir de estas cifras de presión y que se incrementa conforme la hipertensión va siendo cada vez más severa. En la parte derecha de esta diapositiva están las nuevas formas consideradas para la medición de la presión arterial de acuerdo a el Instituto Nacional de Excelencia Clínica de Gran Bretaña, cuáles serían los grados para decir si la presión es óptima, normal, normal alta o aparece la hipertensión, de acuerdo con el monitoreo ambulatorio de presión arterial diurno o con el automonitoreo en domicilio de la presión arterial. Aquí podemos ver que la hipertensión en grado 1, en lugar de considerarse a partir de 140-90 hasta 159-99, por estos métodos sería de 135 a 149 la sistólica o de 85 a 94 la diastólica. Y que la hipertensión grado 2 sería a partir de 155 en lugar de 160 y la diastólica a partir de 95 en lugar de 100. Los institutos de excelencia clínica del Reino Unido consideran que la prevalencia de hipertensión en grado 3 es tan baja en la población que no tiene caso más que hablar de dos estadios o grados de presión arterial, el 1 y el 2. La presión arterial sistólica aislada ocurre cuando la persona tiene cifras de 140, 90. La presión arterial sistólica aislada ocurre cuando la persona tiene cifras sistólicas arriba de 140
y mantiene la cifra diastólica abajo de 90 con la medición tradicional de consultorio. Y si nos vamos al automonitoreo de presión arterial o la presión en el mapa diurno, sería por arriba de 135 la sistólica y con diastólicas normales abajo de 85. Esta es la forma en la que normalmente estamos acostumbrados a pensar de la hipertensión arterial y tiene, como decíamos hace un rato, el gran inconveniente de que nos imaginamos que el riesgo aparece a partir de esa línea roja, cuando no es cierto. El riesgo comienza desde cifras normales en comparación a las personas que tienen unas cifras óptimas de presión arterial, pero hay que entender que esto ocurre en presencia también de otros factores de riesgo que se van sumando en las personas que van teniendo cifras cada vez mayores. No está dado el riesgo nunca en una persona con hipertensión arterial por la sola cifra de presión arterial. Ahora, hace un rato veíamos lo que era la curva de presión arterial a lo largo de la vida, tanto en el hombre como en la mujer. Pero lo importante es decir qué porcentaje de personas llegan a tener esos grados significativos de presión arterial que se asocian al mayor nivel de riesgo, lo que llamamos hipertensión arterial en la población. En esta diapositiva podemos ver cómo a lo largo de la vida, tanto en hombres como en mujeres, la prevalencia de hipertensión se va incrementando. Estos son datos de la Encuesta Nacional de Salud del 2012, que nos permiten hacer este análisis por edad y sexo, y como hace un rato el doctor Alcocer nos mencionaba, en aquella encuesta se encontró que la tercera parte de los mexicanos, tanto del sexo masculino como femenino, tenían hipertensión arterial. Y esto es importante señalarlo. Ha desaparecido el gradiente que había antiguamente entre prevalencia de hipertensión en hombres, que era mayor que en mujeres. En la actualidad, esto es lo que se está observando, donde ya tanto hombres como mujeres tienen una prevalencia similar de hipertensión arterial. Ustedes pueden ver que a partir de los 50 años casi el 50% de las personas, sean hombres o mujeres, tienen hipertensión arterial y cómo esto llega a alcanzar hasta un 66% en las personas de 70 a 79 años. El hecho que después de los 80 años hay una menor prevalencia de sujetos con hipertensión arterial implica necesariamente que ya han dejado de existir personas que tenían otros factores de riesgo cardiovascular, están sobreviviendo la gente más sana, por decirlo de alguna manera, y quiere decir que ya han fallecido muchas personas con factores de riesgo cardiovascular. Pero lo que a mí siempre me ha llamado más la atención de estas gráficas es lo que les marca en este cuadro. Una prevalencia por encuesta de prácticamente 1 en cada 6 jóvenes de 20 a 29 años de edad. Cuando uno compara estas cifras de 13% en mujeres, 15% en hombres de prevalencia entre los 20 y 29 años de edad en nuestro país, y lo compara contra lo que está reportado en los Estados Unidos, nosotros tenemos entre 1.5 y 2 veces mayor prevalencia a esta edad de hipertensión que ellos. Al final, ellos también tienen una prevalencia en adultos alrededor del 30%, que quiere decir que ellos están poniendo hipertensos viejos y nosotros hipertensos más jóvenes en esta gráfica. Y esto es muy importante porque a futuro quiere decir que las gráficas van a ser peores. Si nuestros jóvenes ya tienen esta alta prevalencia de hipertensión, quiere decir que las cosas van a empeorar. Ahora, hay que tratar de entender que el hecho de que le encontremos la presión alta a una persona es una cosa muy simple de encontrar. La medición de la presión arterial es algo cada vez más fácil de hacer, no siempre con exactitud, no siempre con la mejor técnica, y se nos olvida que para esto haya ocurrido tuvieron que pasar muchísimas alteraciones en la fisiopatología que llevó a la elevación de la presión arterial. Los mecanismos que tiene nuestro organismo para la regulación de la perfusión tisular son muy complejos y yo lo que trato de hacer en esta diapositiva es hacerlo lo más simple posible. Empezar por entender que los mecanismos de regulación de la presión tisular en cada órgano van a depender de los requerimientos que tenga cada órgano en particular, pero al final del día lo que va a suceder es que va a haber una presión arterial en el sistema arterial que se va a estar modificando a lo largo del día y que los mecanismos que influyen en ello están determinados tanto por factores ambientales como por factores genéticos. Y si los dividimos podremos encontrar, si empezamos por la parte izquierda de la diapositiva, que la presión arterial depende, entre otras cosas, del volumen de sangre que expulsa el corazón y sangre que está circulando. A mayor volumen sanguíneo tiende a haber una mayor presión arterial,
pero se echan a andar mecanismos compensatorios que acomodan esos aumentos de flujo transitorios o más o menos sostenidos y que permiten mantener unas cifras constantes de presión arterial. La viscosidad de la sangre también es algo que a medida que aumenta puede modificar en poca cantidad, pero modifica las cifras de presión arterial. Ahora, si nos pasamos al lado derecho, ahí vamos a encontrar lo que tradicionalmente pensamos que son los determinantes principales de la presión arterial. Los factores, digamos, humorales de tipo endocrino, parácrino e incluso autócrinos en el sistema arterial, fundamentalmente debido a la función del endotelio. Los mecanismos de control renal, particularmente en el manejo de electrolitos y de volumen, y los mecanismos de control neurogénico del sistema nervioso simpático y parasimpático, que modifican no solo el tono de las arterias y fundamentalmente de los vasos de resistencia, de las arteriolas, sino que también modifican la frecuencia cardíaca. Estos son los tres mecanismos principales en los que estamos acostumbrados a pensar, pero perdemos de vista que a medida que la persona envejece, y si nos volvemos al lado izquierdo de la diapositiva, la afectación de todos estos mecanismos va a dar lugar a que la estructura y función de nuestros vasos sanguíneos se vaya modificando. Entonces, la influencia que podría tener alguna sustancia en un momento dado en una arteria sana, esto se va a ir modificando a lo largo de la vida a medida que las arterias van presentando cambios por la hipertensión arterial, de hipertrofia, de degeneración y fundamentalmente a nivel de los vasos de resistencia. Entonces hay que entender que los mecanismos que regulan la perfusión tisular, fundamentalmente a nivel de los vasos de resistencia, van a ir sufriendo cambios incluso estructurales, no solo funcionales, que van a determinar que lo que vemos comúnmente es esa elevación más brusca de la presión arterial sistólica en las etapas más avanzadas de la edad. Y que a esto se van presentando fenómenos adaptativos y cambios epigenéticos que hacen que todos estos sistemas empiecen a tener una interacción diferente. Pero, insisto, esto es una forma muy simple de decir lo que es la modificación de la presión arterial que conduce hacia la hipertensión arterial.